Hola a todos y bienvenidos a Marca Páginas, el programa en el que hablamos exclusivamente de literatura con dos programas, el de entrevistas y debates, y también el programa de género, en el que, nuestros colaboradores hacen recomendaciones de libros con el objetivo de fomentar el hábito del lector y, también dar a conocer diferentes lecturas. En esta ocasión entrevistamos a Elisa Becea, su seudónimo, en realidad ella se llama Beatriz Crafiu. Naciste en Rumanía y ya desde pequeña te interesó el tema de la literatura, la escritura, la lectura. De ahí que a fecha de hoy tengas publicadas dos novelas, Un amor implacable y El corazón redimido del rey, y además pertenece a la trilogía El poder del amor. Bienvenida, gracias por aceptarlo. Hola, gracias por invitarme. Bueno, si quieres cuéntanos un poco brevemente a la gente que no te conoce, en qué consiste tu novela, de qué género son. Vale, la trilogía El poder del amor, lógicamente es romance, pero es romance erótico, tienen bastante carga erótica. Están ambientados en la realeza contemporánea. Cada uno de los libros cuenta la historia de uno de los hermanos Santini. El primero es la historia de amor de Eleanora con Keilan, un amor del pasado con sus traumas y sus problemas. El segundo es del hermano mayor que ya reina sobre Zafiro, el Aya, y su intento de superación de ciertas tragedias que han ocurrido en la primera novela. Y el tercero va a ser el de Marco Santini, el Benjamín de la familia, y con él nos lo vamos a pasar muy bien porque creo que nadie se espera la historia que hay detrás de Marco, así que va a ser muy chulo ver cómo la gente reacciona cuando salga, que si tengo suerte va a ser pronto, seguramente para este verano. Estás escribiendo tu tercera novela. ¿Cómo consigues ir hilando un poco? Dejas finalizada tu primera novela, ya tienes ideas para la segunda, empiezas una tercera. ¿Cómo vas hilando? ¿Vas planificando todo eso? ¿O cómo? A ver, yo soy mapa, soy muy mapa. La historia nació en 2007-2008, o sea, la historia lleva muchísimos años cociéndose. Tanto la primera novela como la segunda, gran parte ya estaban escritas, solo hubo que pulir y retocar borrador, y es Marco el que se ha empezado de una base más corta, que ya contaba con unas 150 páginas escritas. Pero bueno, faltaba más de la mitad. Pero normalmente, a ver, la idea surgió y ha sido muy fácil hilarlas. Es como una película. Surgió un día y simplemente es lo que cada personaje pedía. Lo único novedoso que hay es que gracias a la acogida que ha tenido el primero y la acogida que está teniendo el segundo con el poquito tiempo que lleva fuera, va a haber un spin-off de uno de los personajes secundarios que todo el mundo ha sido como, tiene que tener su historia. Vale, pues va a tener su historia, no estaba solo en mi cabeza que la necesitara, hay más gente que lo piensa, así que guay. ¿Es rentable hacer una trilogía económicamente? Depende. Si lo que te refieres es a si vas a recuperar inversión, no. O sea, el trabajo de escritor es un camino a muy, muy largo plazo. Es una carrera de fondo, de mucho fondo. Es meter dinero, básicamente, de tu bolsillo y esperar que de aquí a unos años, hay que ser muy consciente de eso, se vaya recogiendo los frutos. Creo que cuando se llega a ver beneficios, cuando hay una cantidad de ejemplares, no de ejemplares, perdón, sino de novelas en el mercado. Con una novela, 2, 3, 4, es muy complicado llegar. Cuando tengas 20 es diferente. O sea, yo creo que no vas a poder hablar de ganancias como tal hasta que no tengas un número de novelas y un nombre que resuene ya al menos entre tu nicho. Con este bagaje que llevas a tu espalda, una pregunta con mucho trasfondo reflexivo: ¿por qué escribes exactamente? ¿Perdón? Sí, ¿por qué escribes exactamente? Es decir, ¿cuál es el propósito tuyo de escribir? ¿Qué hay detrás de ese gusto, de ese trabajo? Escribo básicamente porque me ayuda a soltar todas mis emociones. Llevo escribiendo desde que tendría 7 años. Aprendí a leer con 4, desde entonces leo. Entonces es mi forma de enfrentar pues cualquier mala racha, cualquier mala época. Es una forma de volcar emociones sin hacer daño a nadie y disfrutando del proceso. Es un momento de soledad, de reflexión, de creación. Simplemente me meto en mi burbuja y vuelco todo, absolutamente todo lo que lleva mucho tiempo encerrado ahí dentro. Simplemente es liberación. Pero aparte de esta historia de ficción que relatas, ¿tienes
alguna especie de diario donde vuelques algo, pues claro, aquí intenta un poco entremezclarlo con los sentimientos de unos personajes que son ficticios y tú mezclas tus emociones con esa historia, pero realmente tú no estás contando, a mí me pasa esto en primera persona, o sea, ¿tienes algún diario o algo que aparte? Hace muchos años que no escribo en diarios. Muchísimos, muchísimos años. Con simplemente volcarlo en la fantasía a mí me sirve. Alguna que otra vez tengo las notas del móvil, tengo un chat conmigo misma en WhatsApp y de vez en cuando ha sido un día muy nefasto, es el típico, venga, voy a contarlo. Pero no, hace muchísimos años que no llevo un diario como tal. Muchísimos. He visto que tienes 61 reseñas, si no me equivoco, en Amazon de Un amor implacable. ¿Crees que acumular opiniones en Amazon es algo que, bueno, para un autor puede llegar a ser importante o posicionarlo en el mercado? A ver, Amazon funciona con algoritmos. Los algoritmos te enseñan si hay reseñas. Si no hay reseñas, si no hay movimiento de ventas o de páginas leídas, no te enseña. Entonces es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando estás comenzando. No es lo mismo un Javier del Castillo, un Gómez Jurado, que ya tiene un nicho, un público y un nombre. Tú no lo tienes. En el momento que no lo tienes, tienes que jugar contra los grandes y hacerte un huequecillo. La forma más fácil de hacerlo, Amazon y las reseñas, y recordarle a la gente la importancia que tienen para uno, porque sí que es cierto que nos movemos en redes sociales, pero no tiene el mismo efecto. De cara a Amazon, para que tu novela y tú como autor vayas saltándole a la gente dentro del género que están buscando con las palabras clave, es la forma de hacerlo. Con las reseñas, cuantas más reseñas, más te enseña, más te posicionas. Es una realidad, nos gusta o no. ¿Cómo se consiguen esas reseñas exactamente? ¿Qué vías puede haber para conseguirlo? A ver, la primera es que te lean, lógicamente, y que contacten directamente contigo. Sí que es cierto que creo que nosotros tenemos la ayuda hoy en día de las redes sociales. La mayoría de los lectores suelen mandarte luego un mensajito al final para contarte alguna opinión y tal. Y de forma sutil y no tan sutil, siempre les haces un pequeño recordatorio de, oye, si no te importa, podrías dejarme una reseña en Amazon, pero hay que recordárselo a la gente. Yo creo que la forma más fácil de hacerlo es cuando tienen ese contacto contigo, decírselo. Y con eso recalco que es muy, muy importante tener contacto con los lectores, sobre todo cuando estás comenzando, ese feedback es muy, muy importante. Hablamos de reseña que evidentemente puede ser positiva, puede ser negativa. Me estoy acordando ahora mismo de hace poco, comentabas en el grupo, no sé si había sido tu caso, que te habían puesto una reseña negativa a alguien que había puesto una reseña negativa sin haber leído el libro, ¿no? No sé si fue en Goodreads o... Yo tengo una en Goodreads de un supuesto lector, pero que no pone absolutamente nada, y además tuvo las narices de escribirme luego diciendo que por X dinero cambiaba la reseña. Así que doy por hecho que leerse la novela no se la ha leído. Y luego ha habido un par más, creo que negativas, o una más, donde pone una crítica negativa porque la novela romántica erótica lleva erótica. O sea, lo que le había chocado al leerse la novela era que era erótica, que había escenas de sexo. Entonces es como, vale, pues la próxima vez dale la vuelta al libro, léete la sinopsis y ya está. Es tan fácil como eso. Sí. ¿Hay un problema dentro de Amazon o dentro de ciertos lugares o ciertas plataformas para el tema de la reseña? ¿O crees que esto está más controlado de lo que pensamos? Yo creo que no está controlado en absoluto. Porque, por ejemplo, yo no lo sabía hasta hace poco que Goodreads va muy enlazado con Amazon. Esa es la primera parte. Pues yo lo que no comprendo es cómo una persona que no ha comprado tu libro ni en digital, ni en Kindle Unlimited, ni en físico, puede dejar una reseña. Pero ya no solo en una novela, sino en cualquier producto que está a la venta en Amazon. Lo suyo sería que solamente pudiesen reseñar clientes reales, porque esa opinión es válida, si no, están las compras de bots, de reseñas, tanto positivas como negativas. Tú por un precio X puedes comprar reseñas y decir, pues mira, a fulanito de tal que le dejen 50 reseñas negativas. Eso debería ser muchísimo, muchísimo más controlado. Y ya no solamente a ti, por ejemplo, a lo mejor, bueno, pues
te puede causar incluso gracia, ¿no? Que te digan, oye, no sabía que esto era una novela de género. Pero claro, habrá personas que, cada persona es diferente, habrá personas que lo duela, ¿no? Que pongan una reseña negativa porque eso al final baja tu, aunque no sea Sí. verdad, pero... A ver, te sientes mal y yo creo que todos, absolutamente todos, cuando te lees la primera negativa, es como una puñalada a uno mismo y es como un daño hecho a la persona. Lo que pasa es que hay que aprender a separar conceptos. Una cosa es el autor y otra cosa es la obra. Hay que tener muy claro que no vamos a gustar a todos, que habrá gente que te critique, que habrá gente que no le guste, que habrá gente que suelte su mala baba contra ti, es lo que hay, pero no te está atacando a ti como persona. Simplemente no le ha gustado. Pues mira, es válido. Yo como lectora no me han gustado todos los libros. Sí que es cierto que hay formas y formas de decir las cosas, obviamente, pero no podemos pedir que todo sea positivo. Yo como lectora no me fío si entro en Amazon mismamente y veo 30 reseñas solo de 5. Me resulta raro que no haya ni una sola persona que no le haya gustado tanto. Es muy raro. Pasa con los grandes, jolín. Hay novelones que a mí me han encantado, lo he hablado con amigos y pues a mí no me ha gustado. No sé por qué te gusta. O sea, en los pequeños nos pasa igual. Es raro que de repente una persona solo tenga 100 reseñas positivas. Bueno, incluso hay historias más desconocidas, ¿no? Que son incluso mejores literariamente que una historia de un gran bestseller, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que bueno, a lo mismo no eres conocido, pero sí, eso pasa mucho. Hoy en día además se comercializa mucho libro, esto es un negocio, lleva siendo un negocio muchísimos años. Lo que pasa es que ahora juegan mucho las redes sociales, el número de seguidores. Hay muchísima gente que ha publicado un libro simplemente por tener un número X de seguidores. No porque su obra sea la mejor, necesariamente. A raíz del feedback que has recibido y bueno, tu experiencia ya escribiendo este tipo de género, ¿crees que tienen la misma calidad que una autora? Pues hablamos del mercado editorial, que al final la editorial se fija en el número de seguidores. ¿Consideras que tienen la misma calidad que una autora de romance que lleve muchos años escribiendo? ¿Crees que tu libro tiene, por todos los detalles que tenga, la misma calidad que un libro bestseller de romance? La misma calidad imposible. Yo estoy empezando. No es lo mismo una persona que lleva 15 años haciendo esto que una persona que lleva enseñándose al mundo un año. No. Esto es como la vida misma. No es lo mismo un médico que acaba de salir de la carrera que un señor que lleva 30 años ejerciendo. No, tienes la misma carrera, tienes las mismas bases y los mismos conocimientos, pero no tienes la misma habilidad. Hay que ser muy conscientes de ello. Me queda mucho camino por recorrer, me queda mucho por crecer. Pero que tengo un buen producto, sí. Que tengo buenas ideas, por supuesto. ¿Me hace falta seguir mejorando? Obviamente, pero muchísimo. Pero la calidad en cuanto quizá a los profesionales que trabajan conmigo, sí. Porque yo me tomo las molestias de tener un ilustrador, de tener corrector, de tener un maquetador. Invierto en profesionales para que me ayuden a sacar un proyecto en condiciones al mundo. Dentro de mis posibilidades, lógico. No, a ver, yo creo que también es importante hacer autocrítica, ¿no? Es decir, vale, yo sé escribir, sé contar historias, tengo esa vocación o ese talento, pero tengo mucho camino y bueno, que al fin y al cabo siempre hay algo que vas a poder mejorar, pero que también seas consciente de que tu libro ha sido bien recibido y que bueno, pues puedes estar tranquilo en ese sentido. Sí, no, a ver, la alegría de saber que hay reseñas y hay gente que te lee y que te metes de vez en cuando en KDP Select y ves que las páginas leídas se van sumando, que el primero sigue siendo leído hoy por hoy, cuando normalmente sabemos que entre los pequeños eso no suele pasar tanto. Pasados un cierto número de meses, la caída de las lecturas suele ser grande y cuesta reavivarlo. Pero, jolín, es que meses después, creo que este mes, el primero lleva 2.000 páginas leídas y estamos a mediados de mes de abril. No está nada mal y yo me doy con un canto en los dientes. ¿Consideras que es más fácil para ti escribir romance y fantasía, precisamente por eso que comentabas, ¿no? De esa expulsión, ¿no? De emociones desde tu interior hacia la página del libro. ¿O podemos ver algún libro de Elisa de una novela histórica? ¿Podemos ver alguna novela negra? ¿Podemos ver algo? No sé. ¿Cualquier Novela otro género? histórica, no, porque con la histórica no me atrevo, pero novela negra sí. Tengo un proyecto de fantasía pura,
entre manos desde hace muchos años. Veremos a ver cuándo ve la luz, eso es más complejo. Y thrillers y novela negra, ahí sí que me veo. En la histórica ya no tanto. Y la bélica tampoco, porque no es del todo mi campo. Lo leo, lo disfruto, pero como escritora no me veo capaz. Bueno, Pero en otros géneros, sí, novela histórica romántica también, que además yo creo que también llega mucho oh, precisamente por ese contexto tan complicado en el que se narra la historia de un conflicto armado y que precisamente haya amor o haya esos sentimientos, ¿no? En una guerra. mm. Pero igual que la fantasía pura, a veces, a menos que seas un devorador de fantasía, no te va a encantar. Pero si le metes la romántica y unas cuantas escenas spicy, la gente lo devora. Es así, somos consumidores de romance. En mayor o menor medida nos gusta. Cuando hablas de consumidor de romance, ¿crees que en España se lee más romance o más thriller? Novela negra. Creo que se lee mucho más romántica que cualquier tipo de thriller o de novela negra. Pero los otros géneros tienen su público y tienen su público fiel. Yo en mi escala está el thriller, y ahí englobo la novela policíaca, detectivesca en general. Luego está la novela romántica. No, está la fantasía y la novela romántica. Para mí la novela romántica es ese tipo de lectura cuando no tengo ganas de leer y no me apetece pensar. Es lectura ágil, es rápida, no me obliga a hacer un sobreesfuerzo ni a asimilar conceptos. En cambio, quizá una bélica, una histórica sí exija cierta atención por mi parte. En cambio, la romántica no. La trama siempre se va a centrar entre los dos protagonistas. O sea, lees más thriller de lo que lee romance a pesar de escribir romance, ¿no? Sí, O sea, un bastante poco más. la vuelta de hojas. A ver, es que el romance es fácil, no es fácil escribirlo, pero sí que es verdad que es bastante más liberador en cuanto a emociones. Lo otro es, hay que buscar muchísima información, hay que centrarse y lleva otras pautas en cuanto a recopilación de información y de datos. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración durante el proceso de escritura? Libros que haya leído, paisajes, historias que me hayan contado, cualquier cosa. Absolutamente todo. Puedo ver una pelea entre mi mejor amiga y su novio y de ahí crear el desenlace de mi novela. Cualquier cosa me puede servir, cualquiera. El andar por la calle un día y ver a un par de chavales cogidos de la mano. Pues como me pillé ñoña, pues de ahí saco la idea. ¿Tú crees que es importante, porque bueno, los escritores nos pasa a los escritores y nos pasa a todos los que no somos escritores? Vamos un poco por la calle y vamos siempre, no observamos nuestro alrededor. Es decir, precisamente lo que tú comentas de lo que ves por la calle que te da idea, muchas veces los escritores y muchísima gente no observa lo que pasa a su alrededor. ¿Cree que es importante para un escritor abrir más los ojos, incluso abrir los oídos, observar y escuchar todo lo que sucede cuando salimos de la puerta de nuestra casa? Sí. A ver, estás en el metro. ¿Nunca te ha pasado que levantas la mirada y te empiezas a imaginar la historia del que tienes delante? Por el simple, yo qué sé, le pillas con un libro en la mano. Este libro, vale, va vestido así. Joder, pues no pega la forma de vestir con el libro que está leyendo. Ir a trabajar, vendrá de estudiar. Te montas una película y creo que como escritor eso es súper importante porque te mantiene activo. La imaginación es eso. El ser capaz de tirar de un hilo con cualquier chorrada. Es un desencadenante casual el estar en el metro y ver a una pareja, ver a una anciana, ver a un niño jugando con una pelota en el parque y de ahí sacar una idea y ser capaz de desarrollarla hasta crear algo mayor, sea un relato, sea un microcuento, una novela. Es que es muy, muy importante ver y escuchar y ser muy observador. ¿Tú crees que los escritores hemos perdido capacidad de concentración hoy día? Yo Porque creo que estamos la hemos pensando en ganado. historias, estamos pensando en ideas. ¿Por qué? Yo creo que la hemos ganado, yo al menos. Con todos los estímulos externos que No, hay, me refiero en un momento en el que no estamos escribiendo, en un momento en el que estamos en otro contexto, no estamos escribiendo y se nos viene idea a la cabeza sin querer, por aburrimiento o por lo que sea. Estamos perdiendo capacidad de concentración en ese sentido. yo creo que no. A ver, depende de cómo te pille, en qué momento. Sí que es cierto
que en un momento, a ver, a mí me pasa, yo qué sé, me he metido en la cama a las 2 de la mañana, de repente cierro los ojos y digo, venga, ya, duérmete. De repente se te cruza la cabeza la mejor idea que has tenido en meses y es como, ¿en serio? O me levanto y la anoto o mañana no me voy a acordar y me voy a cabrear mucho. Supongo que depende de cómo te pille, del momento en que te pille, de lo centrado que estés y de lo metido que estés en lo que estés haciendo en ese instante. Es que cada persona es un mundo, somos diferentes. Claro. Bueno, sí, a ver, muchas veces es algo natural, ¿no? Pero hoy día tenemos también la influencia de las redes sociales que, quiera o no, influye también. Sí, son muy consumidoras de tiempo. Y yo, cierto es que hay veces que dice, bueno, voy a contestar un par de mensajes que me han escrito, voy a revisar un poco, tal. Y al final, cuando te das cuenta, dices, leche, que llevo 40 minutos haciendo así con el dedito en la pantalla, deslizando, y estoy perdiendo 40 minutos de tiempo muy valioso que tendría que haber dedicado a la escritura o a la lectura o a cualquier otra cosa. ¿Consideras que para ti las redes sociales son una forma de entretenimiento o una herramienta de trabajo a nivel profesional? ¿Cómo te lo tomas? Para mí es una herramienta de trabajo. ¿Puedo divertirme con mi herramienta de trabajo? Sí. Y me lo paso bien y hago videos chorras e intento pues sacarle el lado jocoso a las redes, pero para mí es una forma más de trabajar, de hacerme llegar al mundo. Pero entonces cuando hablas de que piensas que has perdido 40 minutos, es porque te lo has tomado en ese caso como algo de entretenimiento, porque a lo mejor Porque estás trabajando. Porque lo he hecho más como ocio, porque hay veces que sí que es verdad que tú entras, pones tu post, pones tus datos, compartes alguna historia, tal, te metes en el perfil de algunos compañeros, compartes cosas, lees detalles, tal, y hay veces que simplemente te pones a deslizar por deslizar, como no estoy haciendo nada útil. Ya. Venga, o te vas a meter a leer algo importante o déjalo estar, apaga el móvil y desconecta. Em, porque has comentado el tema de la realeza, que está muy presente en tus novelas. ¿Cuál es el motivo exactamente? ¿Por qué, qué es lo que te llama la atención de la realeza, de la monarquía? ¿Qué es lo que te llama? A ver, porque siempre los tenemos ahí como si fuesen inalcanzables y como si fuesen perfectos. Tenemos como esa imagen mental de que son como estatuas de sal. Y no somos conscientes de que al fin y al cabo eso es su título y es su trabajo. Pero de puertas para adentro en su casa aman, se enfadan, tienen malos días, tienen buenos días, tienen proyectos propios, sueños. Y me ha parecido muy divertido jugar un poco con eso. Lógicamente, sin ser del mundo de la nobleza, ya me gustaría a mí, pero intentando jugar un poco con eso. Porque yo al menos siempre los he visto como muy, muy perfectos. Véase la Casa Real Española, tú los ves en la típica reunión o gala benéfica y son perfectos. No hay ni un pelo fuera de sitio y si lo hay, al día siguiente en la prensa es lo que más se va a criticar. Darles ese toque de humanidad, humanizarlos, porque son humanos. Claro. Pero precisamente todo nace de la ficción. O sea, tu novela evidentemente es ficción, pero ¿de qué nace esa idea de la realeza? Es decir, de lo que ves en la televisión, ¿cómo te inspira? No conoces la vida diaria de la realeza, ¿no? A ver, hay un montón de sitios hoy en día, está internet, donde te puedes informar de protocolos, donde te puedes informar de eventos, formas, diplomacia. Hoy en día existe eso. Hace años era más complicado, te lo tenías que imaginar, dabas por hecho un montón de situaciones. Hoy por hoy, tú te metes en redes y buscas protocolo real y te viene desde cómo se tiene que dirigir uno al príncipe, al primo del príncipe, al rey o a la reina. Lo tenemos todo ya al alcance de un clic. Y ya para acabar, ¿qué le dirías a la Elizabeth de hace 20, 25 años? Que siga leyendo, que la va a llevar muy lejos. Que no deje de soñar, que hace muy bien soñando despierta, que le va a costar mucho el dar el paso, pero que cuando cumpla 30 lo va a hacer por la puerta grande, por la puerta muy grande, va a tirar la casa por la ventana y va a hacer lo que le dé la gana. Así que no se rinda, que siga soñando, que eso es muy bonito. Pues con esta reflexión acabamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Elizabeth.
Muchísimas gracias a ti por tenerme este ratito contigo. Y os dejamos con el bloque de debate. Y pasamos al bloque de debate y para comenzar voy a presentar a los colaboradores que me acompañan hoy. Aitana Sánchez es escritora alicantina, autopublicada de 3 novelas de comedia romántica pertenecientes a la saga Viajera del Tiempo, Si volviera a tener 16, Cuando vuelva a tener 28 y Aquel verano del año 1997. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Edith Winter es escritora de romántica contemporánea, autora de Gala Volando Libre, Proyecto Navidad y Proyecto San Valentín. Bienvenida. Gracias. José Gómez Luque es miembro del colectivo malagueño de escritores, colaborador en la revista Raya, autor de Occisión, de Género Negro y Santo Domingo de Misterio. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en el debate. José Suárez Díaz García es miembro también del colectivo de escritores y autor de Pues era verdad y Mi dimensión. Muchas gracias. Y por último, Jonás Ramírez, escritor y autor de 7 islas y a finales de este año publica la segunda, 3 tristes tigres lloraban. Hola Samuel, gracias por contar conmigo de nuevo. En esta ocasión vamos a tratar 2 temas que son, en primer lugar, la piratería de libros, es decir, los efectos y las consecuencias que tiene. Y en segundo lugar, cómo se deben tratar los temas serios en la literatura. Vamos a comenzar primero con el primer tema. Para empezar, ¿qué entendemos por piratería de libros? Bueno, si me permites intentar contestar a esta pregunta. La piratería de libros puede tener diferentes lecturas. Principalmente, cuando hablamos de piratería, lo primero que viene a la mente es pues la descarga ilegal de libros desde diferentes páginas web. O sea que hay gente que obtiene el libro sin pasar por caja, con las consecuencias que eso tiene, aunque no olvidemos que puede haber otras aceptaciones para el término piratería literaria, como por ejemplo el plagio, cuando algún escritor puede apropiarse de la obra de otra persona o hacer una adaptación demasiado literal y se cruza la tenue frontera entre la inspiración y el plagio, la copia. Esto, desde mi punto de vista, también se podría interpretar como piratería. No sé si estáis todos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con las dos y, de hecho, el tema del plagio lo he sufrido. Me han copiado de mi blog. Como lo tenía abierto, me han copiado varias veces y me considero pirateado, porque esos temas y esos relatos que me han copiado se han utilizado para concursos y se han utilizado como prólogo y, en fin, no he podido hacer nada por no tenerlo registrado. Y por otro lado, lo del tema de las descargas de libros sin pagar, he estado investigando un poquito y también hay un montón de plataformas que son gratis. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio que no lo veo yo muy claro. ¿Por qué hay páginas de libros gratis y por qué hay páginas de libros de pago? O no todas son gratis, o se puede hacer algo para que no se descargue todo gratuito. No sé, esa pregunta la dejo yo también un poquito ahí en el aire. Yo, perdona, no entiendo las páginas que comentas que son gratis. Entiendo que son estas páginas piratas donde están como casi todos los libros. Yo he visto alguna, por ejemplo, la eBiblio, que es del Ministerio de Educación y tiene un montón de revistas y un montón de libros y un montón de cosas. Desde Amazon incluso se pueden descargar. Luego tengo alguna como El Libro Total o... Pero estos casos que mencionas, que dices que son gratis, entiendo que es porque los autores han dado su consentimiento para publicar o no. Entonces, en ese caso no sería piratería. Piratería sería cuando el autor no ha dado su consentimiento y esto tiene una repercusión económica e incluso moral, ¿no? para la obra de este autor. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué hay páginas con autores que dan su consentimiento y páginas que no? ¿Porque se paga más, se paga menos, porque da igual?
porque al final van a acabar todas en la misma página. Es por reconducir un poco. Yo, por ejemplo, Yo en mi creo caso... que hay, perdón, Sí, José. No, continúa. yo creo que hay autores que dan su permiso para que esas obras sean gratis, que es una manera de difundirlas. No ven otra manera de promocionarlas y es posible que la única forma que tienen de que lean su obra sea poniéndola gratis. La verdad es que es un problema porque cuando una persona crea, en este caso un libro, lleva un trabajo detrás inmenso, lleva un trabajo de no es solo escribirlo, es la documentación y la investigación que hay que hacer para poder escribir un libro. Entonces, se está perjudicando gravemente a los creadores, a las personas que se dedican a crear algo. Y no solo, como tú has dicho, que te lo puedan copiar, sino también hoy en día, no sé si esto daría tema para otro debate, tenemos el problema también de la inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial tú pones unos datos, quieres una novela policíaca con tantos capítulos, no sé qué, y yo lo he probado ese programa y en cuestión de minutos te escribe una novela. Entonces, ¿hasta qué punto eso también es considerado piratería o no? Es cuestión de valorar. Lo que sí es verdad es que todo lo que sea piratería en cualquier ámbito, y especialmente en el de la cultura, es un perjuicio enorme para la gente que se dedica a crear. Yo estoy de acuerdo, por supuesto que bueno, el tema de poner los libros gratis sí que es cierto que hace que el público se acostumbre o que muchas veces parece que todo lo que está en Internet o todo lo que tiene que ver con libros, con películas, revistas, imágenes, bueno, es algo que parece patrimonio de todo el mundo. Eso es cierto, sí. Hay veces pues, que la gente está muy mal acostumbrada y bueno, una cosa, por ejemplo, en mi caso yo soy autopublicada, yo publico en Amazon principalmente y sí que es verdad que hay días que se pueden hacer ofertas, hay a lo mejor pues en algún momento determinado que pones un día gratis el libro pues porque te interesa, por llegar a más lectores, pero estamos hablando de un día, o sea, una cosa es que yo puedo hacer una promoción, por ejemplo, en mi caso es una serie de libros, me interesa a lo mejor que la gente pues pueda llegar al primero y se pueda enganchar a los demás, pero estamos hablando de un tema puntual. Pero sí que es verdad que en todas estas páginas, ya no en eBiblio, que a lo mejor pues hay un tema donde los autores están dando el consentimiento y permiten, pues tienen unas novelas a lo mejor con una licencia de Creative Commons o algún tipo de licencia gratuita, sino que en lo que son las páginas piratas, que a mí me ha ocurrido que he publicado un libro y a los 2 o 3 días ya está allí. Y eso ocurre porque, bueno, la gente, hay uno que se lo compra de Amazon y lo sube a esa página y bueno, ese es el problema. Y luego tiene muchas descargas y bueno, la gente está llegando a ese libro de la página gratuita porque considera que tiene derecho, ¿no?, a leerlo sin tener de pagar y bueno, no se dan cuenta del perjuicio que hacen a los autores porque, bueno, es todo el trabajo que lleva detrás. Yo creo que ahí es muy diferente. Una cosa es, pues bueno, hacer una promoción y otra cosa ya que la gente se esté aprovechando pues de esa promoción o simplemente de tener tu libro en Amazon. ¿Legalmente se puede hacer algo? Perdón. ¿Legalmente tú puedes hacer algo cuando te han copiado el libro y lo han colgado en una plataforma de esa? Puedes denunciar, bueno, es muy complicado porque tú puedes denunciarlo en Google, por ejemplo, yo lo he denunciado a veces, o lo puedes denunciar en Cedro o en alguna asociación, pero da un poco igual porque al final se puede cerrar esa página y te salen 4 más. O sea, a mí me ha pasado pues que lo he encontrado hasta en Telegram y había una página que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía como números, ¿no? Entonces era algo como libros gratis 5 y cerraban el 5 y estaba el 6 al día siguiente. Era algo tremendo. Y ya no solo eso, a mí me está sorprendiendo, por ejemplo, que incluso en Instagram, donde bueno, pues están los Bookstagrammers, las lectoras,
la gente se pide los libros gratis o te pregunta dónde descargarlo gratis. Incluso me ha pasado hasta en lecturas conjuntas de que entra un lector y estás en el chat con los lectores y digo, ¿dónde se puede descargar gratis? Oye, pues... la gente... yo creo que llega un punto que... Es un contrasentido que ¿Sí? un lector que presuntamente está interesado en la cultura vaya buscando precisamente la piratería, ¿no? Claro, yo creo que está como muy, no sé, normalizado. No sé si normalizar es la palabra, pero como que parece eso, que en Internet, todo lo que sale en Internet es gratis, de alguna forma. Sí. Y precisamente que el libro sea en formato digital facilita quizás el acceso a la piratería. En cambio, libros que solo estén en formato físico, pues evidentemente es más difícil, que no imposible, pero claro, hay un trabajo detrás de piratearlo, que pues pasarlo a formato digital primero para poderlo colgar a esa plataforma. Luego también estaba, hubo un caso que me contó mi compañera de directos en Instagram, que se puso en contacto con ella una persona vendiéndole PDFs de libros, o sea, se dedicaba a vender los PDFs de libros pirateados, vamos. Y bueno, ella pues eso le dijo, bueno, yo lo primero soy autora y lo segundo, pues que sepas que te pueden denunciar porque esto es ilegal, es lo que estás haciendo. Ya no volvió a saber nada más de esa persona, pero evidentemente, pero sí, también está esa otra parte, ¿no? De gente que hace negocio con PDFs pirateando. En este caso, permitidme la pregunta, ¿hablamos de una organización criminal o hablamos de personas que, bueno, hacen este tipo de actividades y, bueno, pues se van animando a más personas? Sí, yo creo que bueno, hay una ley sí, yo creo que no llegan a ver el daño. Sí, Aitana. No, pienso que no llegan a ver el daño, o sea, pienso que de alguna manera es eso, o sea, se ha normalizado el tema de, bueno, pues el libro está, me lo puedo descargar, está sacado un libro y yo me lo descargo, me lo leo, o sea, a veces es, pues bueno, es que me lo estoy leyendo, ¿no? Sí, pero fíjate no, qué contrasentido. No entienden. Exacto, que quizás sí. por descargarte este libro que te gusta tanto de un autor o autora, el perjuicio económico y moral que tiene para este autor o autora, que quizás no va a escribir más porque no le compensa, y entonces tú por habértelo descargado gratuitamente ya no vas a poder disfrutar más del estilo de escritura que tiene esta persona. Sí, es un contrasentido. Sí, totalmente. Y no olvidemos que existen unas cosas fantásticas que son las bibliotecas. O sea que la excusa de que no me puedo comprar el libro porque es muy caro, primero, si es muy cara la versión física, siempre puedes optar por la versión digital, que es más barata, e incluso así, que me cuesta creer que nadie pueda dedicar 3-4 euros, que son lo que suelen costar de media los ebooks, para comprarse ese libro. En el peor de los casos, ves a la biblioteca pública que, bueno, ahí hay infinidad de oferta para todos los gustos. Sí, pero ahora la gente, perdón un momentillo, José, la gente que yo, por ejemplo, soy profesor, ¿no? Y cada día veo cómo evolucionan a más flojera, es decir, todo lo quieren inmediatamente y en un clic. Entonces, si tengo que ir a la biblioteca, me tengo que sacar un carnet, tengo que llevar una foto, luego tengo que ir hasta allí, tengo que sacar el libro, tengo que devolverlo cuando me lo lea. Ya no. Es decir, yo le doy clic y lo tengo ya, inmediato, en mi móvil. Entonces, pero, por ejemplo, para eso está Kindle Unlimited, por ejemplo, en Amazon. Sí. En Amazon tienes ahí una suscripción. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es eso, que la gente... La cultura de la inmediatez. Exactamente. Todo es una cuestión de educación. Y si es necesario educar desde pequeños. Pero yo no creo que haya que cargar todas las culpas sobre la persona que se descarga el libro, porque yo creo que tiene más culpa, más responsabilidad en este problema la persona que propicia que se pueda descargar ese libro. ¿Quién se dedica a ir preparando o copiando, o no sé cómo lo hacen, libros, ponerlo en una plataforma y que la gente pueda descargárselo? Y esa gente que se dedica a hacer cosas, yo creo que tienen más culpa que los que
los descargan y los leen, que también tienen su culpa, ¿no? Sí, pero si no se lo descargase nadie, esta persona Claro. seguramente Claro. también perdería el interés por colgarlos. O sea, un poco es el pez que se muerde la cola. Sí, sí, sí. Yo sí que me quedé impresionada la última vez que publiqué en febrero, porque se publicó el día 14 y en menos de 24 horas, no llegó a 24 horas, ya estaba en la página. Y yo dije, pero ¿esto cómo puede ser? Si es que no acaba ni de salir. No sé cómo lo hacen, sinceramente, no sé. Pero Sí, yo sí, está son unas como... molestias. ¿Creéis que es posible que sean alguna serie de de bots o programas automatizados que a la que subes un libro a Amazon para su venta, hay como hay un bichito, un virus que se lo descarga y lo cuelga de manera automática? Porque es que si no cuesta comprender, ¿no? Porque a no ser que seas un escritor muy mediático, es un libro que ha generado muchas expectativas, es lo que decimos siempre. Uno de nuestro trabajo más arduo es la difusión, darte a conocer. Y si nada más publicarlo en 24 horas ya está pirateado, eso es que ha habido alguien detrás. Pues quizás me pregunto si quizás es eso, hay algún programa que se dedica a rastrear nuevas publicaciones y a piratearlas de manera automatizada. Yo creo Hombre, que sí, ¿eh? Sí, puede ser algún quizás algoritmo de cuando, que detecta POC y lo baja, puede ser. quizás cuando se suba un archivo a Amazon, se está subiendo un documento y quizás ese documento se pueda rastrear y se pueda descargar. En el tema de una editorial, es verdad que tú también mandas un archivo, un manuscrito, para que la editorial lo valore, y ese manuscrito también está viaja a través de Internet. Pero ahí es muy difícil que alguien pueda interpretar un correo Yo en que ese un autor sentido, mande. como dices tú, como envías el archivo a la editorial y todo, creo que aunque no se pueda evitar el hecho de que te lo pirateen, sí que es muy importante tomar conciencia de la importancia de registrar intelectualmente tu Sí, obra. sí, sí. Para, como mínimo, ya, como mal menor, ya que te lo han pirateado, poder decir sí, pero oye, que el autor soy yo, ¿no? Tengo aquí el registro que lo certifica. Sí, yo lo Bueno, que y he ahora escrito hasta ahora lo he registrado en el registro de la propiedad intelectual y por lo menos alguna defensa tiene. Pues ahí yo tengo una pregunta con el tema de los registros. Yo registro siempre todas las novelas, es como lo primero que hago antes de subirlo a Amazon, precisamente por lo que estábamos hablando, de que muy seguramente haya un bot que esté relacionado con todo lo que se publica a Amazon y que lo pueda descargar, y por si acaso. Pero en el fondo es tan complicado, quiero decir, al final, y ya no solo con el tema de la piratería, de lo que estábamos hablando, que al final son páginas de Internet que desaparecen y vuelven a abrirse otras, incluso, por ejemplo, con el tema del plagio, es muy difícil, a no ser que te estén plagiando literalmente todo, o sea, lo comento porque hubo un caso así bastante conocido el año pasado en Instagram también, que había una escritora que plagió un libro de otra escritora cambiando pues, varios nombres, pues situando la acción en un país en vez de en otro, pero al final era un poco la misma novela y llegaba a un punto que cuando te pones un poco a investigar, no se considera plagio porque no son exactamente las mismas palabras. Tiene que ir hasta Entonces, con los puntos suspensivos, las comas. casi. Tiene que ir igual, si no, no es plagio. Aunque cambies una letra, una palabra o les cambies de orden, ya. Bueno, Entonces, al final quizás no sea estamos muy plagio desprotegidos. oficial, pero Hombre, claro. creo que dejas en Hombre, evidencia a la otra persona, porque como exactamente. tú la has registrado antes tu obra, Sí. siempre puedes decir públicamente, señoras, señores, esta otra persona quizás no me haya plagiado según las leyes vigentes, pero solo tenéis que comparar y la creatividad El problema es que, intelectual claro, queda si en no eres un entredicho. autor súper conocido, quiero decir, al final, el llegar a esto, ¿no? Si ocurre, no sé, a veces estamos como muy desprotegidos también con todo, ¿no? Porque al final, aunque registres, aunque quieras protegerte de alguna manera, es la inmensidad, ¿no? De lo que es todo Internet y lo que es la cantidad de obras que se publican, la gente que hay, no sé. Hay mucha desprotección al final y
Es que para empezar, yo veo muy complicado cómo te das cuenta tú de que te están plagiando. ¿Cómo? No sé. Yo me di cuenta de casualidad, pero claro, como no tenía nada registrado, pues no tengo nada forma, pero fue de casualidad. Claro. Fue porque un amigo que me leía el blog me dijo, ay, pues he leído tal, y se parece mucho a un relato tuyo que tú habías colocado, tal, y ya cuando fui a comprobarlo y lo vi, digo, coño, si es mi relato. Claro, Pero pero Que no te avisen, vaya. si como no, tú dices, una no... casualidad. Es que si no tienes que estar pendiente de todo lo que sale al mercado para ver si te han Yo fue copiado o no. casualidad. Vale, perdón, es que se me había desconectado el micrófono. Estaba aquí intentando hablar y no tenía audio. ¿Qué os iba a decir? Así, en el caso de la chica esta que comentas, creo que se dio cuenta por todas las lectoras que ella tenía, que fueron enviándole mensajes y diciéndole, es que el libro es calcado. Este otro, sí. Este otro es calcado, es igual al que escribiste tú, pero lo que tú dices, ¿no? Los personajes se llaman diferente y tal. Entonces yo creo que si tienes una comunidad lectora grande, pues seguramente se dé cuenta de que te han plagiado. Si tienes la suerte de tener como tú dices, una comunidad de lectores grande y se dan cuenta de estas cosas y te lo comunican bien, pero si no, un autor, ¿cómo se da cuenta de que lo están plagiando? Yo seguro que no me doy cuenta, o sea, lo tengo claro. Bueno, no sé si supongo que conoceréis una historia bastante famosa de un premio literario muy importante en España, todo un premio Planeta que le acusaron de plagio, que pasó hace ya unos cuantos años. Y bueno, siempre ha quedado en entredicho, ¿no? De una persona que presentó el manuscrito al premio y no lo ganó, y luego cuando se compró la obra ganadora por curiosidad, a ver qué obra ha ganado que ha superado la mía, empezó a leerla y dijo, pero si es mi obra, se la han dado a un autor famoso para que la firme y bueno, y esto llegó a juicios y todo, ¿no? Y hubo incluso otro autor que llegó a decir que esta persona, la que había escrito el libro originalmente, debería estar agradecida a este otro autor porque le había mejorado su obra. Pero bueno, por favor. El tema de los premios Planeta daría para otro, debate. Claro, sí, porque es complicado. Lo del premio Planeta últimamente daría para mucho. Sí, porque ahí ya entra en temas de visibilidad para la editorial, etcétera. Ahí entra el tema comercial, entra los favores debidos, entra muchas cosas. Yo me acuerdo cuando era joven y estaba deseando que anunciaran cuál era el premio Planeta para ir a la librería y comprarlo, porque la obra que premiaban con el Planeta estaba garantizada de que tenía una calidad y que era magnífica. Sin embargo, hoy en día eso se ha perdido. El premio Planeta se ha convertido en algo demasiado comercial y con ciertas cosas raras. Vamos a dejarlo ahí. Pero esto quizás se aleja un poquito del tema de debate de hoy, como dices muy bien, daría para otro tema. ¿Vosotros os habéis encontrado, o lo veis cada día, casos de libros que se piratean o llega a vuestros oídos casos así? No, yo por mi parte no he ido. Sí es verdad que yo entro, si quieres descargarte libros, entras en internet y te puedes descargar, no todos, pero hay miles de libros que se pueden descargar. Y hay páginas que se dedican a eso y hay, por ejemplo, en Facebook hay perfiles, hay grupos en los que es grupos exclusivos de descargas de libros. Y ahí te puedes descargar lo que quieras. Y dejadme que os lance una pregunta así un poquito trampa, ¿no? ¿Qué opináis en el caso de un libro descatalogado? Imaginad que queréis leeros un libro que ahora ya no se puede encontrar en tiendas. Intentáis ir a una librería y comprarlo de manera legal, pero por el motivo que sea, esta editorial quebró en su día y ya no es posible encontrarlo. Lo habéis buscado en mercados de segunda mano y nada. Pero sabéis que está disponible para bajárselo gratuitamente pirateado. ¿Creéis que es una cuestión moral? ¿Estaréis cometiendo un acto ilegal si os descargáis ese libro? Sí, para mí un acto ilegal lo estás cometiendo.
Ahora, Hombre, claro. moral o no, Yo no lo haría. Es muy complicado ese ejemplo. Además, como Una a mí se pregunta me ocurre como trampa, con libros de consulta casi, ¿sabes? De decir, pero obviamente si está descatalogado no lo puedes encontrar al final, ¿qué vas a hacer? Yo no lo haría tampoco. Comentaba antes, José, que en Internet podemos encontrarlo, pero ya si nos metemos en la dark web, no sé si conocéis, también hay trapicheo con el tema de los libros y hay libros que están abiertos. O sea, que esto no solamente sucede en Internet que conocemos y en Internet que no conocemos, sucede también en otras dimensiones de la web, ¿no? Yo es que nunca he entrado en la dark web. Tampoco. Pero Yo no digo ahí que no sucede, llego, que pero sucede. quiero decir, al final en Internet normal, en Telegram, quiero decir, en cualquier grupo, en Facebook, que estamos hablando, que Facebook a veces es tan restrictivo, quiero decir, que hay veces que no aciertas con tu contraseña y estás como, no puedes ni entrar en tu cuenta y hay grupos de descargas de libros en algo que es como un poco, se supone tan legal Ese para quizás ciertas sea cosas. el problema de fondo, que sea tan fácil el acceso, ¿no? Exacto. Si Sí. realmente para descargar algo tuvieras que entrar en la dark web o hacer malabarismos, pues quizás no lo haría tanta gente, ¿no? O no sería una práctica tan extendida. Ahora, como habíais comentado, que si está simplemente al alcance de un clic y esta inmediatez que parece que es el día a día, que la cultura de la inmediatez que tenemos, pues es un problema de muy difícil solución. De todas maneras, lo de la inmediatez yo lo veo un poco relativo, porque quiero decirte, más inmediato que meterte en Amazon y comprártelo en digital, no es. Ya tienes que buscar la página, la que sea la buena, que te bajes el archivo correcto, no sé, quiero decirte que es mucho más complicado que comprarlo. Lo que pasa que, sí, hay veces, no sé, yo creo que hay como incluso es libros tiempo de lector, ¿no? que si miras en Amazon ves que los puedes comprar por €1, por menos de lo que te cuesta un café y aún así hay gente que opta por la versión pirateada. Entonces ya no sé si es por una cuestión ya de porque aparte de lo que es adquirida. Claro, sí, yo creo que es eso. O sea, hay un punto que no se ve o que no se entiende el daño que están haciendo con esto, porque al final ya no es que los autores nos queramos hacer ricos, pero es que simplemente el decir, bueno, es que tú tienes un trabajo detrás. Entonces, si la piratería no está pagando ni €1. Sí, la piratería nosotros estamos hablando desde el punto de vista de los autores, pero también daña a las editoriales, porque dejan de vender libros, dañan a las librerías, porque dejan de vender libros. O sea que es un daño no solamente al autor, nosotros como autores lo contemplamos desde el punto de vista particular nuestro, pero es un daño increíble y quizá una editorial tenga más medios y más fuerza para poder combatir la piratería. No sé si lo hacen o no lo hacen. Hombre, todo empezó, bueno, con la música. También hablando, como tú hablaste, José, de todo tipo de arte, ahora te metes en YouTube y te puedes cargar lo que quieras, la última canción. Eso también le da visibilidad a lo mejor a los cantantes y tal a la hora de vender, pero es gratis. O sea, ellos ya se exponen directamente y en los libros pues parece que... Ahora que dices eso de pero la yo música, pienso ahí... Perdón. No, si me permites explicar una anécdota muy breve. Yo hace muchos años coincidí en el trabajo con una persona, un artista que era un músico aficionado y un día trajo una maqueta de un CD con su disco, ¿no? de su grupo. Y hubo un compañero de trabajo que lo tomó en la mano y hizo la broma, lo voy a subir a internet. Y la respuesta del propio autor fue, pues ojalá se viralice, porque eso significaría que me hago famoso y puedo grabar otro disco. Y dices, ostras, ¿cómo puedes llegar al punto de pensar eso, ¿no? De querer que tu propia obra se piratee, ¿no? Es lo que hemos comentado antes de que hay autores que con tal de dar visibilidad a su obra, pues prefieren que la puedas descargar libremente y pero, una forma de promoción. Pero yo tengo una pregunta. Incluso hay autores que cuando están escribiendo van publicando los primeros capítulos para ir creando, digamos, un interés por esa obra, ¿no? No sé hasta qué punto eso también... Pero eso no sería más bien un acto promocional que no piratería. Sí, lo veo diferente. Sí, pero tú estás exponiendo tu obra libremente. Ya, pero eso es una decisión propia, yo creo que del autor. Creo que
El problema de la piratería, por ejemplo, o por lo menos lo que ocurre en los libros, porque lo que estábamos hablando antes en música sí que comenzó por ahí, continuó con las películas y de hecho cuando, no sé, en 2004 una cosa así, el Top Manta, el estar una película en el Top Manta, yo he trabajado en cine, en productoras y es que era como el ranking, ¿no? De decir, bueno, si una peli está en el Top Manta es que hay interés, que es lamentable también, pero sí que es verdad que tanto con Spotify como con Netflix, sí que la gente se ha acostumbrado a dejar de descargarse música y a dejar de descargarse películas en Internet y a pagar, aunque sea un tema de suscripción. Con libros, supongo que es Amazon el último que ha llegado con el tema de Unlimited y a lo mejor llegará el momento en el que bueno, la gente ya se acostumbra a pagar una cantidad que es, por ejemplo, como los 10 euros al mes que tiene Amazon. No supone un esfuerzo económico para casi ningún bolsillo. Claro. Diferente a los contenidos que puedes ver. Vaya, que es una cantidad y ahí es un tema que, por ejemplo, a mí me parece que bueno, es una buena manera o es para combatir a lo mejor la piratería, porque es decir, habrá páginas donde te lo puedes cargar fácilmente, un PDF. Hay muchas páginas también que son estafas, vamos, para al final acabar descargándote virus o para llevar tráfico. Yo tengo una alerta de Google para que cada vez que sale el nombre de la novela en Internet, pues como que me viene una alerta, pues si es una noticia, un blog o lo que sea, o si es una página pirata. Y hay muchas veces que tú vas a esas páginas y decir, bueno, vamos a ver a dónde me llega esto, ¿no? Hay veces que me he llegado a descargar mi libro y es el archivo que yo he subido a Amazon y hay veces pues que te está llevando como una página que lo que al final te das cuenta de que es todo falso y que ni tienen el archivo y lo que te van a descargar es un virus y ya está. Entonces, pues bueno, creo que Amazon con esto y bueno, y otras plataformas, pero es una manera también de combatir a la piratería, que a la gente le sea fácil y que no sea caro y que por el precio de un libro puedan tener todos los que quieran en el mes. Al final, entender desde el punto de vista de los lectores, es decir, obviamente la piratería es ilegal, pero sí que es cierto que muchas veces el precio de los libros está prohibitivo y es verdad, y un lector que de repente, pues no sé, se lea más de 5 libros y son unos 20 euros cada libro, gastarse 100 euros al mes en libros, pues es complicado. Entonces, bueno, pues creo que hay opciones y que está muy bien también que puedan haber esas opciones. No sé, en mi caso, el que puedas tener un día gratis el libro o un precio promocional o, no sé, que la gente se preste libros entre ellos. ¿Vosotros pensáis que... ¿Vosotros pensáis que... Perdón, hay una alternativa al libro físico, que es el libro electrónico. Hay una alternativa al libro físico, que es el libro electrónico, el ebook, y vale bastante menos. Y puedes, si eres un consumidor de lectura, puedes estar con ebook. Si es verdad que donde se ponga un libro en las manos no hay nada, ¿no? Por lo menos para mí. Y donde se ponga entrar en una librería, ver los estantes llenos de libros o leer lo que hay allí, eso no tiene precio. Y la piratería quizás se podría medio, digamos, esquivar poniendo los precios más baratos de los libros. Pero claro, entonces estamos hablando de que tal y como funcionan las editoriales, el autor, ¿qué beneficio tiene cuando su libro, su obra, su trabajo, que ha tardado ahora menos un año o año y medio en crearlo, resulta con que no le merece la pena? Porque tiene que vender tantos ejemplares que es imposible que pueda defenderse. Sí, yo quiero preguntar si consideráis que todo lo que está detrás, la palabra que está detrás de todo esto, tanto de la piratería como el plagio, es la envidia. Es decir, una persona que está aburrida y que dice, vale, voy a fastidiar a un autor, en este caso muchos autores, porque yo no soy capaz de crear una historia, entonces lo que voy a hacer es, pues bueno, voy a intentar fastidiar a esta persona porque envidio el trabajo de los escritores. ¿Consideráis que es una cuestión de envidia, es una cuestión económica, ambas? Yo creo que es una cuestión económica. Como poder ser, puede ser, pero yo creo que el motivo más importante es el económico.
Sí. A ver, envidia puede ser, por ejemplo, esto es un poco cachondeo y un poco no, la estrella ninja de Amazon. O sea, cuando te ponen una estrella y te empiezan a palear con la sale. estrella, exactamente, de gente que no se ha leído ni tu libro. ¿Por qué? Pues por eso, porque lo que quieren es bajar tu ranking porque seguramente sea otro escritor o otra escritora que lo que quiere es eso, ¿no? Ahí no te digo yo que no. Pero envidia a la hora de piratear es que no le veo yo mucho sentido. No, yo pienso también que es un tema económico y incluso pues lo que estábamos hablando, los bots, las páginas de descargas de libros y tal, pues al final es un tema de una forma de atraer tráfico y bueno, o de Tráfico meter de un virus, datos ¿no? y Sí, meterte cualquier cosa, sí. publicidad y derivarte a otras páginas. Puede ser económico. Mm. Sí, lo de envidia puede ser eso, entre escritores, que hay también muchas rencillas y muchas envidias, pero Además, El no ego, sé, el ego, el ego de un escritor es muy fuerte. digo mortal. mortal. Pensad también una cosa, porque imaginaros que una persona abre una página X de pirateo de libros, ¿no? Y empiezan a subir el número de, vamos a decir, suscriptores a esa página, ¿no? De gente que se baja libros y esa página la cierran. Y esa persona automáticamente abre otra página. Sus suscriptores ya saben que esa persona para ellos responde, ¿no? Entonces le lleva más gente y le lleva más gente. Y esto es un boca a boca también, ¿no? De esta página te puedes descargar libros y si la cierran no te preocupes que van a abrir otra enseguida porque son gente maravillosa que trabaja un montón en proporcionarnos libros, ¿no? Entonces va aumentando y eso es todo dinero para ellos, entiendo yo. No sé. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta más para el tema? ¿O ya creéis que se ha abordado un poco todo lo que el grueso de...? Quizá nos ha faltado un ratito para la IA, inteligencia artificial. Para la IA. La IA. Bueno, la IA es cierto que es un tema aparte, pero vaya, que sí se podría enlazar con el tema del plagio. Al principio, pero no sé si fue Jonás, creo que sí. No. No, fue José. Fue José. Creo que fue José. Perfecto. Pues bueno, pues hablamos otro día de eso. Sí, realmente daría para un debate entero. Yo creo que sí. Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente tema de debate. ¿Cómo se deben tratar temas serios en los libros? Vosotros, imaginaos, ante una enfermedad mental, ya sea una enfermedad mental, ya sea tema en el que tratemos, bueno, colectivo LGTBI, cualquier minoría, ¿qué es lo primero que debe hacer un autor antes de escribir sobre ello? Yo pienso que lo primero que hay que hacer cuando vas a tratar un tema serio es documentarse, pero yo creo que como en cualquier otro tema, también cuando vas a escribir un libro, porque al final hay ciertas cosas, bueno, generalmente yo creo que, bueno, todos los escritores nos documentamos de alguna forma cuando queremos escribir una historia, ya sea porque está basada en una experiencia personal, ya sea porque nos interesa el tema o nos toca y bueno, pues al final te documentas para que todo sea preciso. Y creo que en el caso de un tema más sensible, especialmente es muchísimo más importante. Creo que eso por un lado, el poder hablar con personas, pues no sé si estamos hablando de algún colectivo o estudiar un poco sobre el tema o bueno, pues ahí un poco con profesionales del tema, pero me parece que aparte de documentarnos, yo considero también que tratar estos temas serios, la mejor manera en una novela es normalizarlo o ubicarlo de alguna manera, como aterrizarlo en el día a día y contar un poco el punto de vista de una persona. Estabas hablando a lo mejor de enfermedades mentales o trastornos. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace relativamente poco que leí una historia sobre la bipolaridad, que no conocía el tema, y al final cuando te lo cuenta un personaje o cuando lo ves desde otro lado, que no es, no sé, no es un documental médico, no es es cuando la gente pues, puede empatizar. Entonces me parece que siempre hay que tener mucho respeto, hay que documentarse y hay que intentar aterrizar este tema, sobre todo por eso, porque implica a colectivos, a personas, y creo que es así, no sé.
¿Qué pensáis? Pues fíjate, yo había planteado la pregunta de otra manera completamente distinta a la tuya. Vale. Y a lo que ha planteado Rubén, porque ¿qué es un tema serio? Porque para mí... Yo soy Samuel, soy Rubén. Perdona, Samuel. Que para mí un tema serio, por ejemplo, puede ser el amor. Muy serio, bastante serio. O puede ser un crimen, o puede ser, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, primero ver que es un tema serio, luego estoy totalmente de acuerdo contigo, documentarse. Y yo que escribo mucha ficción, también lo veo como una manera de darle visibilidad a esos temas, ¿no? Que la gente que te está leyendo, pues diga, pues mira, esto me pasaba a mí y, ¿no? Aunque sea, ya una vez definido el tema, Se identifica también, sí. Yo iría un paso más allá, porque yo diría que todos los temas son, en cierta manera, serios, ¿no? Y temas delicados, podríamos hablar. Si quieres hablar de un tema, si quieres escribir acerca de un tema, te lo tienes, como autor, te lo tienes que tomar en serio. No puedo ponerme a escribir un libro sobre un tema, si quieres llamarlo delicado o serio, lo que sea, pero sin que realmente te importe, ¿no? De tomártelo de una manera banal. Aunque sea un libro de humor, te tienes que tomar muy en serio el humor para escribir un libro humorístico. No vas a obtener el resultado esperado. Vamos. Sí, pero bueno, yo entiendo que se refiere más a, pues eso, a temas psicológicos, problemas psicológicos, o por ejemplo, yo personalmente quería hablar en un libro de una mujer que había abortado, había ido a abortar, cuando yo en mi vida he estado embarazada, ni tengo hijos, ni sé lo que se siente. Entonces, en ese caso, yo creo que mi responsabilidad era hablar con personas que lo habían padecido abortos, y luego con un profesional, como hablé, con un psicólogo, para saber cuáles eran las consecuencias psicológicas. Es decir, para mí eso es un tema serio. Hablar del amor, pues el amor al final es un sentimiento. Puedes hablarlo más desde tu punto de vista o desde lo que ves en personas cercanas a ti, y eso puedes expresarlo en un libro. No sé, es un tema serio, sí, pero te vas a documentar sobre el amor. No lo sé, lo veo un poco... Bueno, no te documentas a lo mejor sobre el amor porque ya te basas en una experiencia pues propia de tus amigas claro, o en algo. Sí. Quiero decir, es más sencillo ese tema, o a lo mejor sí, pues lo que hablabas, el tema del aborto, que en tu caso, pues igual que en el mío, pues no hemos tenido hijos, pero a lo mejor si es una escritora que ha pasado por algo que estás tratando en tus libros, pues bueno, pues de alguna manera te documenta, claro. ¿no? Que sea experiencia personal, ¿no? También maneras, si vas a hablar de... Adelante, José. De todas maneras, hay que distinguir entre tipos de libros. Si vamos a escribir un libro técnico, digamos, pues tienes que documentarte, además tienes que hablar con mucha propiedad porque es algo técnico. Si estamos hablando de una novela donde vamos a crear una ficción, por supuesto que también tienes que hablar con propiedad de cualquier tema o de cualquier problema que pueda tener un personaje, tanto sea un problema psicológico como físico. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. Para mí todos los temas son serios. Siempre hay que hablar con propiedad, siempre hay que describir con la mayor verosimilitud lo que está planteando en una novela, y por supuesto la investigación y la documentación es fundamental para hablar de cualquier tema. Sí, quizás en novela histórica y lo que tú dices, José, haya que estar más documentado, ¿no? Sí, pero bueno, una novela histórica, a final de cuentas, las novelas todas transcurren en una época, todas transcurren en un tiempo, y tú tienes que ser consciente de la realidad del tiempo en el que se desarrolla tu trama. O sea que todas esas cosas tienes que prepararlas y tienes que plantearlas muy bien. Yo he escrito la última novela que he escrito, hay una parte que transcurre en el año 1809. Entonces, claro, tú no puedes hablar alegremente del año 1809. Tienes que documentarte, investigar qué problemas había, cuáles eran las consecuencias, la situación política, económica, la situación de la sociedad en ese tiempo. Todo es cuestión de documentarte si quieres escribir, como estamos hablando, algo serio.
Sí, yo un poco también cuando lo estaba comentando antes, lo de la documentación, es, por ejemplo, también para salir un poco bueno, muchas veces o antes el tema, pues el colectivo LGTBI, pues estaban los estereotipos, los clichés típicos, el amigo gay de la protagonista, gracioso, el tal. Hay veces que, bueno, pues yo creo que está pasando también ya que se están tratando como estos temas fuera de esos clichés, normalizándolos de cierta manera, y que está muy bien también, pues eso, documentarse, pues ver cómo, no sé, hay veces que hay cosas que no nos damos cuenta o no percibimos la realidad o pensamos pues que a lo mejor, no sé, hay una persona, pues, no sé, que es muy graciosa, pero por el otro lado pues tiene como sus... no sé, no me sale la palabra ahora, pero siempre se está riendo, pero tiene como sus problemas, ¿no? Y no nos damos cuenta y siempre Un estamos... lado oscuro. Pues, sí, o bueno, la parte que esconde, ¿no? Entonces... Un mundo interior, es un mundo interior diferente. Sí. Sí. Entonces hay veces que, bueno, pues hay la cara pública, como si dijéramos, de cierto colectivo o el cliché o lo que se está pensando de ellos y el ámbito privado. Y yo creo que siempre está muy bien pues conocerlo todo y poder normalizarlo o mostrarlo por salir de los clichés y para que haya gente también que se pueda identificar, o lo que estabas hablando antes de la visibilidad, ¿no? Y que la gente, bueno, pueda identificarse con los personajes, más allá del estereotipo. Lo que sucede muchas veces con los escritores, yo al menos lo he experimentado, es que se nos dice que se nos cuestiona por qué escribimos sobre un tema que no hemos vivido. Es lo que un poco se comentaba antes, ¿no? Si no has vivido sobre ese tema, primero lo tienes que documentar. Pero claro, no sé si hasta qué punto el hecho de no haber vivido la época histórica o bueno, sobre lo que quiera pasar en tu libro es perjudicial porque al fin y al cabo no vas a tener la visión de alguien que sí lo ha vivido. Porque en la documentación nunca vas a saberlo todo. Entonces, claro, hay un matiz que se nos puede escapar. Eso es complicado, pero eso es como cuando hay también novela negra, ¿no? Es decir, cuando alguien Claro. escribe de un asesino de serie, no sé. Claro, hay gente que te pregunta, ¿lo has probado? También No hay me un de- tema cuando Pues, escribes sobre temas delicados y es que dependiendo del alcance, la difusión que tenga ese autor, la responsabilidad, ¿no? No es lo mismo un autor más humilde al que le lean unas pocas decenas o centenares de personas que un autor famoso que sea referencia para miles y miles de lectores, que se ponga a hablar de un tema delicado y habrá mucha gente a la que su opinión la va a tener muy en cuenta. Entonces, ahí toma todavía mayor relevancia, si cabe, pues una buena documentación y ten cuidado, porque si tú te pones a escribir por un tema, por ejemplo, como el suicidio y eres un escritor que tiene miles y miles de lectores, cuidado con lo que dices. No es lo mismo, pero puedes generar mucho daño si no tienes cuidado, si no te lo tomas en serio, un tema tan delicado como este. pero ves, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que es responsabilidad de todos. A mí me da igual que me lean 4 personas al mes o 5 personas al mes. Al final esas 5 personas van a venir a mí y me van a decir, esto es un desastre, porque es que no tienes ni idea de lo que estás hablando. O, ¿sabes? Entonces me lo van a decir igual y me van a poner la cara más roja que seguramente a ese señor que cobra, no sé, me voy a inventar una barbaridad, 100.000 euros al mes con sus novelas en la primera línea de una librería, bajo mi punto de vista. Sí, no, al final es responsabilidad de todos, sí. Lo que pasa que sí que es cierto que parece, pues, no sé, que tienen más responsabilidad en el sentido de que están llegando más gente y que, bueno, pero no estoy de acuerdo contigo, la verdad, que es responsabilidad de todos. Sí, aunque esté el libro en la librería, ya tiene acceso cualquier persona y aunque sean 100, si das con una que lo ve tan negro como tú lo estás viendo en ese momento en tu novela o has querido o no has sabido darle el tacto, pues al final cae. Puedes hacer mucho daño. Es que Y lo que estás contando es una ficción, pero hay lectores que esa ficción la llevan se la toman en a serio. su realidad y pueden llegar a creerse que lo que tú estás contando es
lo que hay que hacer o lo que se debería Ahí hacer. iba yo precisamente, ¿no? De ten cuidado que Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos temas. Hay por que estar muy efecto preparado. imitación. Yo incluso una vez le escribí a un autor preguntándole sobre este tema en concreto, ¿no? Porque el año pasado estuve leyendo muchos libros de una serie de fantasía en la que los protagonistas podían viajar en el tiempo a un periodo pasado de su vida, regresar a su juventud, pero el modo de accionar ese viaje temporal era suicidándose. Entonces, y claro, les permitía corregir errores en su vida. Entonces yo le escribí al autor a través de la plataforma de Goodreads y le dije, oye, tus libros realmente son muy originales, me gustan mucho. Y dije, pero ¿no te preocupa que alguien cuya vida, que no esté satisfecho con su vida, diga, oye, voy a probar a suicidarme a ver si así se resetea mi vida y vuelvo a cuando tenía 15 años, ¿no? Y su respuesta fue que precisamente lo que comentabais aquí, ¿no? Que cada lector debe ser el responsable de sus propios actos, ¿no? Y que él se tomaba muy en serio ese tema porque lo había vivido en su familia. Pero claro, yo no dejaba de preguntarme, bueno, si alguien que esté pasando por una mala racha y lee este libro y ve que al protagonista se le soluciona la vida cometiendo este acto, quizás por un efecto de imitación, oye, a mí me preocuparía mucho que pudiera pasar algo así. Es que Por leer un Hay libro mío. hay un ejemplo reciente que es con una creo que era una serie, ¿no? Famosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba la serie esta que se iban eliminando? Una serie, no sé, que no me El acuerdo juego del ahora. calamar. El juego del calamar, exacto. El juego del calamar ha provocado muchísimos problemas y un riesgo grande. De todas maneras, también estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Que pueden llegar a causar mucho daño. Tampoco hay que elevar tanto esto. Hoy en día, por desgracia, el nivel de estupidez que hay en muchas personas es tan grande que son capaces de hacer cualquier barbaridad que alguien haya descrito en una novela, en una ficción, y hay personas que pueden llegar a tomárselo tan en serio que son capaces de reproducir cualquier cosa que tú estás narrando en una novela. En una novela se narran, si es una novela negra, se narran crímenes, y se narran cosas que muchas veces ponen los pelos de punta. Ahora, y si la persona que está leyendo eso se lo cree a pie juntillas y cree que eso es una cosa normal y que puede hacerse y que él puede hacerlo, entonces hay un problema. Pero claro, ¿a dónde ponemos la limitación? ¿Dónde ponemos la limitación a la hora de contar las cosas? También estamos hablando todos aspectos negativos, pero también hay veces que se puede influir positivamente. Claro. Por ejemplo, cuando yo es que escribo mucho para los niños de mi cole y de mi clase, y cuando escribo cuando noto algún ambiente raro en la clase y escribo algún relatito que ellos se sienten identificados, y sobre todo tratamiento de valores y de compañerismo y antiacoso y que nadie se queda solo en el recreo y tal, pues ellos como que dicen, ay, pues mira, este cuentecito, pues, y influye positivamente en ellos, y muchas veces cambian la actitud y me dicen, mira, maestro, como en tu cuento, y hemos conseguido que este juegue con nosotros. Pues mira, pues eso te da un poco de, que no es todo negativo, que también tenemos que buscarle, pienso yo, la influencia positiva, ¿no? Son temas también muy serios, Sí, sobre todo para los niños. el caso es que pasan las dos cosas. Tanto hay cosas buenas, buenísimas, y también puede haber cosas que creen verdaderos problemas. ¿Habéis leído obras donde se trate de manera, que vosotros consideráis que se trate de manera incorrecta, temas relacionados con la salud mental, aparte de lo que he comentado antes del suicidio, que bueno, tenías otro punto de vista? ¿Otros libros que podáis poner de ejemplo? Yo ahora mismo no. No. ¿Vosotros consideráis que se trata con mucho respeto o que...?
O que no nos acordamos O, directamente. sí, o que no nos ha caído encima justamente el libro malo, ¿no? Exactamente, sí. No sé si... Yo creo que bueno, Yo intentamos a lo mejor los autores... Yo leí el año pasado un libro que era El insondable sonido del silencio, que trataba el tema del autismo. Ujú. Y lo escribía una autora que en la vida real es madre de un niño autista, ¿no? Entonces creo que lo trataba con mucha autoridad y de una manera muy original. Me gustó mucho cómo planteaba la estructura del libro, la verdad. Sí, yo, a ver, como buenos, yo el año pasado leí uno sobre el bullying que se llama El Triángulo del Silencio y también me gustó muchísimo. Además, ella iba introduciendo casos reales que habían acabado en, pues eso, en el suicidio de los chicos y para crear, pues eso, mayor entendimiento sobre la problemática que había en el bullying y me gustó mucho y creo que lo trató muy bien. Tampoco soy psicóloga ni experta, pero bueno, a mí me pareció que lo trató con mucha sensibilidad. Yo creo que cualquier persona, cualquier autor que se meta a escribir sobre estos temas se documenta y procura hablar con propiedad. Y yo creo que no sé. Hay también el libro, quiero recordar un libro que se titula La bruma del miedo, que habla de un suicidio colectivo, pero no sé, esos temas yo creo que normalmente se tratan con una delicadeza exquisita y no tienen por qué generar otros problemas en los lectores. Bueno, cuando hablo de, o sea, tratamiento incorrecto también valen estereotipos, actitudes que se hayan comentado en libros que hayáis leído, que consideráis que es algo que no, que eso hay bastante. Creo que hay un cambio, por ejemplo, me parece sobre el tema de los estereotipos de los libros que se leían hace 20 años, ahora, por el tema de los clichés, pues un poco lo que hablaba, pues el amigo gay de la protagonista, el gordito o la gordita feliz, no sé qué, creo que ahora mismo, pero porque también ha habido un cambio social y porque ya... bueno, pues hemos avanzado, me parece que en todo eso. Entonces, sí que es verdad que ahora si te pones a lo mejor a leer algunos libros que pues, te gustaron antes, los ves ahora y hay muchos temas o la forma de tratarse ciertos estereotipos que han cambiado. Y, chirrían. Sí, y te chirrían muchísimo, muchísimo, cuando antes era algo muy normal. Y creo pues eso que no sé, pues el tema, por ejemplo, de una persona, pues una protagonista o un amigo, la gordita feliz, pues creo que ahora mismo hay mucha diferencia con hace 20 años. Antes era el cliché, se ponía, era gracioso, nadie se preguntaba si realmente pues la amiga gordita estaba contenta o estaba haciendo las bromas porque era así, eran cosas que no cuadraban y creo que ahora pues se trabaja muchísimo más en los personajes y se cuentan pues las realidades de otra manera. Sí, se normalizan muchas cosas. En ese sentido, hubo hace cierto tiempo que se generó cierto debate por la revisión de algunos libros escritos hace años, a mitad del siglo pasado, y será una práctica que se debería continuar con así o no, teniendo en cuenta que esos libros se escribieron en un contexto histórico muy determinado, ¿no? Y se dice, no, es que los protagonistas eran muy machistas. Y dices, bueno, es que quizás la sociedad era muy machista, más de lo que es ahora. Afortunadamente hemos evolucionado como sociedad, aunque todavía quede mucho camino por recorrer, pero dices, hay que entender el libro en el contexto en el que fue escrito. Sí. Entonces, Claro, por supuesto. Revisionarlo. No, yo no pienso que haya que porque revisionar. Ya caemos en la pero... censura, claro. Exacto. Yo no pienso que haya que revisionar. Lo que pasa es que sí que es cierto que creo que bueno, y precisamente el volver atrás y que te chirríe todas estas cosas, creo que es parte de darte cuenta un poco de lo que hemos avanzado, ¿no? O sea, no creo que haya que cambiarlos, creo que los libros están escritos cuando están escritos, en el momento que están escritos y así tienen que quedarse, pero sí que está muy bien también el que hayas cambiado tú, ¿no? El libro se ha quedado igual y tú has cambiado y bueno, verlo ahora pues desde otra perspectiva. Claro. Además está bien que permanezcan tal cual fueron escritos, porque así es como nos damos cuenta de cómo ha cambiado la sociedad y cómo hemos cambiado nosotros y nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Sí, no podemos pretender hablar del siglo
XVI como si estuviésemos planteando la sociedad del siglo XXI. Es imposible. Lo que pasaba en esa época era lo que pasaba en esa época, nos gustase o no nos gustase. Y tienes que describirlo tal y cual era. Ya para ir acabando, quería plantearos un pequeño tema que es relacionado con esto, sobre todo con el tratamiento de las minorías sexuales, el tema del lenguaje inclusivo. ¿Estáis a favor como autores, en contra? Yo no lo uso ni en mi vida diaria. Yo tampoco. Y tengo una persona muy cercana a mí, un familiar que es del colectivo, y yo no lo uso. Yo tampoco. Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo. No lo uso, pero porque creo que no es algo que puedas cambiarlo y no es algo que nos salga después de tanto tiempo. A lo mejor, si fuera más joven, sí. Ahora mismo, pues, a nuestra edad, pues cuesta mucho los cambios. Pero sí que estoy a favor. O sea, creo que obviamente no se puede cambiar todo de golpe, pero creo que todo tiene un proceso y que los cambios tienen que iniciarse en algún momento. Entonces, creo que no es algo que haga mal a nadie y por eso estoy a favor. Yo, más que el tema del lenguaje inclusivo, que no creo que sea necesario, lo que creo que sí que habría es que hablar con claridad, hablar abiertamente, hablar con naturalidad de cualquier tema y de cualquier cosa. El lenguaje tiene sus normas, hay un idioma con el que nos comunicamos y tampoco hay por qué modificarlo. Ahora, es decir, si tienes que hablar de algo, tienes que hablar con naturalidad, con normalidad y con claridad. Pues sin nada más que añadir, si no hay nada más que añadir, acabamos. Yo quiero que me perdones por haberte llamado Rubén, porque es que tengo dos alumnos en la clase, que tengo Samuel y Rubén, los tengo pegados y siempre los confundo. Entonces, bueno, el protagonista de mi tercer libro, así que bueno, no ha ido mal orientado, vaya. Bueno, hasta aquí el programa de Marca Página. Muchísimas gracias a todos por participar y por haber estado hoy aquí. Gracias a ti. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.